Que el Señor te bendiga. Te enviamos un saludo desde Misión Cristiana El Calvario, La Nueva Unión. Hoy queremos compartir juntamente contigo la palabra del Señor. Hoy es día martes, es día de adiestramiento y queremos continuar con esta instrucción que el Señor nos ha estado dando en nuestro libro El Plan Eterno. Queremos hoy ser edificados en gran manera. La semana pasada nos estuvieron compartiendo un capítulo muy interesante y es el capítulo número 3. Si tú tienes tu libro, lo puedes verificar ahí. Y el nombre de este capítulo fue El origen del hombre viejo. Hoy nos corresponde el capítulo número 4. Y este capítulo tiene como nombre el hombre nuevo, la nueva criatura, entre paréntesis. Así que hoy vamos a estar hablando ya no del viejo hombre, sino del hombre nuevo o la nueva criatura, como también lo llama la Escritura. Vayamos juntos entonces a la palabra del Señor en Gálatas capítulo 2 y vamos a ver el versículo 20. Gálatas capítulo 2 y verso 20, lo cual nos dice de esta manera: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recuerdo hace algunos años en un congreso, estuvimos viendo un énfasis muy importante de este versículo de Gálatas 2:20. Y el Señor nos estuvo remarcando mucho esta parte que dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mas vive, haciendo énfasis o acentuando la palabra vive, porque es la vida de Cristo la que ahora está en nosotros. Hemos leído este versículo en repetidas oportunidades y le hemos dado todo tipo de énfasis. Pero esta parte que es tan importante, mas vive Cristo en mí, es lo que expresa la naturaleza que ahora nosotros tenemos del Padre. Sé que antes nos centrábamos mucho en la primera parte que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y hablábamos mucho del ya no vivo yo, pero ¿qué tal el vive Cristo en mí? Esta es la parte en la que nosotros como iglesia necesitamos tomar acción. Ya sabemos que ya no vivimos nosotros, pero ha hecho falta la expresión de la naturaleza nueva, la expresión del Señor Jesucristo a través de nosotros. Cuando la palabra nos enseña que nos ha sido dada una nueva naturaleza, que tenemos un nuevo origen, que hay una simiente dentro de nosotros, la cual fue puesta cuando nacimos de nuevo, nos está hablando de el Señor Jesucristo en nosotros, la nueva expresión de vida, en la cual el hombre viejo ha quedado atrás con todos sus hechos, con todos sus pecados, y ahora ha nacido uno nuevo, el cual viene de acuerdo a la voluntad de Dios, procede de Dios nuestro Padre. Queremos hoy edificarnos en gran manera, así que vamos a leer juntos lo que nos dice este capítulo. Ya no vivo yo, voy a parafrasear un poco lo que dice en esta parte. Ya no vivo más yo, sino Cristo vive su vida en mí. Solamente hay una respuesta de parte de Dios para cada problema humano: su Hijo Jesucristo. En todo el proceder de Dios hacia nosotros, Él obra desplazándonos hacia su propósito y colocando a Cristo en nuestro lugar. El Hijo de Dios murió por nosotros para nuestro perdón. Él vive por nosotros para nuestra liberación. De manera que tenemos dos sustituciones. Una en la cruz que asegura nuestro perdón y otra en nosotros que asegura nuestra victoria a través de su vida manifestada en nosotros. Nos dice entonces que lo que ha hecho Dios nuestro Padre es que nos ha desplazado hacia su propósito y colocando a Jesucristo colocando a Cristo en nuestro lugar. Ya no estamos hablando de lo que éramos o de lo que yo quiero ser. La Escritura nos revela la predestinación que el Padre realizó desde antes de la fundación del mundo. Muchas personas se encuentran, digámoslo así,
peleando contra su verdadero propósito, argumentando tenemos derechos, argumentando cada quien es libre de vivir como lo desee o de tomar las decisiones que quiere. Muchas cosas como estas escuchamos cada día en nuestras vidas, pero la verdad de todo esto está en la Escritura. Este misterio glorioso lo encontramos nosotros en la palabra del Señor cuando dice que cada uno de nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Eso significa que Dios ya había hecho la elección por cada uno de nosotros. Ya había tomado cada decisión para nuestras vidas. Y es importantísimo resaltar cómo Jesucristo entendió perfectamente la voluntad del Padre, viendo y haciendo cada cosa según Dios lo había determinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso vemos a un Jesucristo fiel, a un Jesucristo victorioso que fue sentado a la diestra del Padre. Nunca luchó o peleó por hacer lo que Él quería, por cumplir sus sueños o sus metas. Sin duda alguna los tenía, pero renunció a todo esto para alcanzar el propósito que le había sido revelado y que le había sido dado desde antes de que el mundo fuera creado. Nosotros debemos tener el mismo entendimiento y ser guiados por el Espíritu del Señor. Entender que hay un propósito y que Dios nuestro Padre cada día nos desplaza hacia este propósito, hacia la vida del Señor Jesucristo, la cual debe expresarse en lugar de nosotros mismos. Otra cosa importante que nos dice este libro es que hay dos sustituciones. Una en la cruz que asegura nuestro perdón. Y número dos, en nosotros que asegura nuestra victoria a través de su vida. Y esto es importante, garantiza su victoria a través de su vida manifestada en nosotros. Así que es el tiempo de la manifestación de la vida de Jesucristo a través de todos los comprados por la sangre de Él. Veamos en Romanos capítulo 6 y verso 3 al 4, lo cual nos dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiero leerlo de nuevo y acentuar algunas partes muy importantes. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Está hablando de la caída del hombre viejo. Porque somos sepultados juntamente con Él para, y escucha el propósito, para muerte del hombre viejo, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así, y vuelvo a resaltar, así también nosotros andemos en vida nueva. La palabra nos revela de una vida nueva. ¿Cuál es esa vida nueva? Es el Señor Jesucristo en nosotros. Es de vital importancia entender que esa vida nueva es el Señor Jesucristo. No podemos tomar únicamente ejemplos o partes de la vida de Cristo para tener una vida distinta o hacer como hoy en día se hace dentro de las escuelas, enseñándole únicamente valores a los niños, pero sin ser Jesucristo el centro de sus vidas. Qué importante es que nosotros entendamos que la vida nueva de la cual la Escritura nos habla es la persona de Jesucristo, es la expresión de Él a través de nosotros. Esta es la vida nueva a la cual nosotros hemos sido también llamados. Pero nos sigue diciendo también, por eso somos nuevas criaturas, con su naturaleza. Como dice en 2 Corintios capítulo 5 y verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo es lo mismo de modo que si alguno está en Cristo puedo decir de esta manera, nos está mostrando de la forma más certera, de la forma más cabal o verídica, esta parte, de modo o de forma que si alguno está en Cristo.
nueva criatura es. Nos está revelando entonces de que todo el que está en Cristo ha sido hecho una nueva criatura, o que si alguien es una nueva criatura es por la persona del Señor Jesucristo, no por otra razón, no por algo diferente, no por métodos humanos que a veces llevan a enfatizar más al hombre que a Dios mismo. Por ejemplo, en los alcohólicos anónimos se utilizan métodos humanos, en los cuales se lleva supuestamente a la persona a tener una nueva vida, a ser sacado de la pasada manera de vivir y ser llevado a una mejor calidad de vida, digamos a un renacimiento, les dicen algunas personas. Pero nada de esto puede ser real y nada puede permanecer si no es el Señor Jesucristo la vida de las personas. Puedo realizar muchos cambios en mi vida, cambios de conducta, cambios de actitudes, puedo cambiar, ¿qué les puedo decir? Hábitos, muchos hábitos, pero todo se va a derrumbar si no está centrado en la vida de Jesucristo. Por eso nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No hay otra forma de lograr ser una nueva criatura, solamente en la persona de Cristo. Por eso, a cada situación de la vida del hombre, la respuesta es Jesucristo. Nos dice también, lo cual permite que seamos trasladados a su reino y nos hace aptos para participar de la herencia de los santos. En Colosenses capítulo 1, versículo 12 al verso 13, nos dice la palabra: al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Por qué somos aptos para expresar esta nueva naturaleza? Porque hemos sido trasladados bajo un régimen nuevo. No solamente es la naturaleza nueva que ahora ha sido puesta en nosotros, ahora estamos bajo un nuevo gobierno, bajo un régimen nuevo, en el cual hay libertad total, pero una libertad que nos lleva a vida y vida en abundancia. No estamos hablando de una libertad que nos lleva a cometer más pecado, sino a una libertad que nos hace libres del pecado, libres de la condenación y libres de la muerte. Por lo cual nos dice, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El reino que domina este mundo no es el reino de Dios. Desde un principio, Dios creó en su corazón un sistema mundial, un universo de su creación, cuya cabeza sería Cristo su Hijo. En Colosenses capítulo 1 y verso 16 al verso 17 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Al principio del versículo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿De quién Él nos habla la palabra? Nos está hablando del Señor Jesucristo. En Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Sin duda alguna, incluidos nosotros los seres humanos. Nosotros fuimos creados en el Señor Jesucristo. Al final del versículo concluye diciendo, y antes de todas las cosas en Él subsisten. Vuelve a resaltarnos y llevarnos al origen que es el Señor Jesucristo. Y todas las cosas en Él subsisten. Nada puede subsistir si no es a través de Jesucristo. Por eso, como mencioné con anterioridad, nada de lo que hagamos, ningún método humano podrá permanecer. Solamente a través de Jesucristo la vida del ser humano puede permanecer en vida, en abundancia, en bendición, en una victoria continua, pero solamente puede ser a través de Jesucristo. Sin embargo, Satanás, obrando por medio del hombre carnal, ha establecido un sistema opuesto, conocido en las Escrituras como este mundo. Un sistema en el cual nosotros estamos implicados y que Satanás mismo domina. De hecho, él ha llegado a ser el príncipe de este mundo. En Juan capítulo 12
y versículo 31 nos dice la palabra: ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Nos está hablando entonces de que Satanás ya no tiene control o dominio sobre esta nueva vida que ahora nosotros tenemos. Lo tuvo en un tiempo cuando no habíamos nosotros recibido a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, cuando no habíamos reconocido el propósito por el cual hemos sido creados. Pero a partir de allí somos una nueva criatura, en el cual el reino de las tinieblas no se enseñoreará más de nosotros. No tendrá de ninguna manera control o dominio, sino solamente el gobierno de Dios, que es a través de Jesucristo. Hablemos ahora de dos reinos, del reino de las tinieblas y del reino de Dios. Dos reinos. Dios, a través de Cristo, ha implantado una nueva creación. Ha restaurado su reino y ha establecido un nuevo mundo. Y ninguna creación, reino ni mundo que esté bajo el dominio de Satanás podrá interferir en el levantamiento de esta nueva generación. Está hablando de nosotros, somos una nueva generación y dice: nada puede interferir, ningún levantamiento que haya venido de Satanás o de este mundo, ningún dominio. Dicen, en esta nueva generación, como tampoco podrá participar o ser transferido a este reino. Debemos entender y visualizar que existen dos reinos. El reino de Dios, donde habitan los que tienen su naturaleza y la expresan en su diario vivir, porque son guiados por el Espíritu de Dios. Y el reino de las tinieblas, donde están los que viven según la carne y expresan la naturaleza del que los gobierna, Satanás. Depende absolutamente de nosotros a cuál queremos pertenecer. En Juan capítulo 8, versos 44 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La palabra habla también de Satanás como padre, pero también habla de Dios como padre. Somos nosotros los que tomamos la elección de a qué reino queremos pertenecer. El que practica el pecado tiene como padre a Satanás, pero el que vive en la justicia y en la luz, este le pertenece a Dios, es hijo de Dios. Así que la elección es nuestra. Nadie te puede obligar. Más bien es ser inteligente, ser racional y poder comprender que hay un propósito trazado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y es que nosotros podamos ser a la imagen y semejanza de Dios. Que nosotros podamos expresar esa gloria maravillosa de Dios nuestro Padre. Es de nosotros la decisión. Si queremos estar en el reino de las tinieblas o en el reino de Dios. Si queremos a Satanás como Padre o si queremos a Dios como nuestro Padre. Yo ya he hecho mi elección. ¿Cuál es la elección que tú ya has hecho? ¿Sabes que eso lo podemos saber? ¿Sabes que las personas podemos identificar de qué padre somos? No solamente yo puedo identificar de qué padre soy, puedo identificar de qué padre eres tú. ¿Cómo lo podemos saber? A través de las obras, a través de las actitudes, a través de las acciones. Un estilo de vida es la forma perfecta de poder saber si es Dios tu Padre o si es Satanás tu Padre. Por eso es necesario que nosotros tengamos un estilo de vida que pueda manifestar al mundo en qué reino estamos, bajo qué gobierno nosotros estamos viviendo. Y no dar lugar a dudas para que el reino de los cielos de ninguna manera vaya a ser estorbado para su establecimiento. Pero nos dice también, para poder introducirnos en esta nueva esfera, Dios debe hacer algo nuevo en nosotros. Debe hacernos criaturas nuevas, una nueva creación. Si no somos hechos de nuevo, nunca podremos ser aptos para participar en este nuevo reino. Por eso la palabra dice en Juan capítulo 3 y versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No hay otra forma, no hay más reinos que estos dos. Dice, el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No hay una tercera cosa, o somos carnales
o somos espirituales. No puedo decir, bueno, en parte soy carnal y en parte soy espiritual. Solo una cosa podemos expresar, carne o espíritu. Pero también nos dice en 1 Corintios capítulo 15 y verso 50, porque esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La aptitud o capacidad que tenemos para vivir en el reino de Dios la determina la naturaleza a la cual pertenecemos. Esta parte es muy importante y la quiero leer de nuevo para que la entendamos. La aptitud o capacidad que tenemos para vivir en el reino de Dios la determina la naturaleza a la cual pertenecemos. Veamos algo más sobre esta naturaleza. Las interrogantes que surgen al respecto son: ¿pertenecemos a la antigua naturaleza o a la nueva? ¿Somos nacidos de la carne o del espíritu? La disposición que debemos tener para el reino de Dios, del cual Jesucristo es Señor y Rey soberano, gira sobre el tema del origen. Si vivimos según la carne, tenemos la naturaleza que se origina según el Dios de este siglo, el cual es Satanás, quien da la aptitud, capacidad y facilidad para vivir en ese reino. Satanás da la facilidad de vivir en el reino de las tinieblas. Vivir guiado por el Espíritu solo lo puede hacer una nueva criatura, creada por Dios a través del nuevo nacimiento. Esto lo hace el Espíritu. Ahora, vivir según la carne y satisfaciendo sus deseos solo lo puede hacer aquellos cristianos que no andan conforme al Espíritu, sino según la carne, y sus deseos que son gobernados por el diablo. La Escritura claramente se refiere a esto en Juan capítulo 3 y versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Te das cuenta cómo a la luz de la palabra es tan claro el poder identificar lo que es de Dios y lo que es de Satanás, lo que es la carne y lo que es el espíritu? Aún nos dicen esta última parte: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Una forma que ha utilizado Satanás para sacar a los hijos de Dios del reino de Dios es decirles que no son perfectos y que jamás llegarán a ser santos. Y por eso escuchamos a muchas personas decir que nadie puede ser perfecto sino solamente Dios, y que nadie es santo sino solamente Dios. ¿Qué es lo que está logrando Satanás con esto? Está logrando que las personas se sientan incapaces de tener una vida totalmente agradable para Dios, llevándolos a cometer pecados, excusándose, diciendo: es que nadie es perfecto, es que nadie es santo. Entonces el pecado lo ven como bueno, como si fuera aceptado ante los ojos de Dios. Y aún muchos se atreven a decir: Señor, tú sabes que soy pecador. Señor, tú sabes que santo no soy y que solamente tú eres santo. Sin darnos cuenta, Satanás se ha introducido dentro de la iglesia de una forma tal que ha logrado que las personas en voluntad propia y con los ojos cegados estén teniendo un estilo de vida que marca continuamente el pecado, revelándole al mundo que no pertenecen al reino de Dios, sino al reino de las tinieblas. Y los únicos engañados son los que practican estas cosas. También nos dice: no se trata de lo bueno o lo malo, sino de la carne o del espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y esto nunca cambiará. Todo aquello que es parte de la antigua naturaleza jamás podrá entrar en el reino de Dios. Dios no podría introducirnos a su reino con esa naturaleza que no fue creada ni originada por Él, ya que no es parte del plan que se ha propuesto. Por eso mató la naturaleza pecaminosa en nosotros, por la obra de Cristo en la cruz, y luego por la resurrección, otorgándonos una nueva vida. ¿Quién nos ha dado una nueva vida? Ha sido el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo logró? Mató la naturaleza pecaminosa en nosotros
por la obra, escuche esto, por la obra de Cristo en la cruz. ¿Y luego qué hizo? Y luego por la resurrección, otorgándonos una vida nueva. Mata la vieja naturaleza y nos otorga a través de su resurrección una nueva vida. Nos otorgó una nueva vida. En 2 Corintios capítulo 5 y verso 17 dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Siendo nuevas criaturas, con una nueva naturaleza y con nuevas facultades, podemos entrar en el reino de Dios y el nuevo mundo gobernado por Cristo. La cruz fue el medio que Dios usó para ponernos completamente a su lado, y la resurrección para compartirnos todo lo necesario para vivir en esta nueva esfera. ¿Te das cuenta todo lo que nos revela la palabra a través de este versículo de 2 Corintios 5:17? Nos habla de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, acabando con el hombre viejo, acabando con la naturaleza pecaminosa, sacándonos del reino de las tinieblas y otorgándonos ahora una nueva vida, que es la expresión de Él mismo en cada uno de nosotros. ¿Habrá algo más glorioso que esto? Lo dudo, porque este es el plan glorioso de Dios nuestro Padre. También nos dice en Romanos capítulo 6 y verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección es el nuevo punto de partida, porque ocurre justo con el nuevo nacimiento. Cuán glorioso saber y entender que la cruz cancela todo lo que pertenece al primer régimen y que la resurrección habilita todo lo que necesitamos para pertenecer y vivir en el nuevo gobierno. Uno fue la cruz y otro la resurrección del Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 7 y verso 6 nos dice la palabra: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo establece que los cristianos somos aquellos que hemos muerto en Cristo, y en la carta a los Colosenses nos habla de las cualidades de conducta que deben caracterizar la vida de toda persona nacida de nuevo. Sin embargo, enfatiza 4 aspectos importantes en la vida de toda nueva criatura en Cristo, las cuales son: número 1, morir juntamente con Cristo. 2, resucitar con Cristo. 3, hacer morir lo terrenal. Y 4, vestirnos del nuevo hombre. Veamos individualmente estos 4 aspectos que Pablo describe en Colosenses. El primero, morir juntamente con Cristo. En Colosenses capítulo 2 y verso 20 nos dice la Escritura: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? En la primera parte nos revela que nosotros ya hemos muerto juntamente con Cristo a los rudimentos del mundo. Pero encontramos también cómo Pablo hace esta pregunta, diciendo: ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Esto sucedió porque las personas no habían entendido que lo que el Señor Jesucristo había hecho era real y verdadero. Las personas únicamente veían esto como algo simbólico, la muerte de Cristo como un simbolismo, pero no como la realidad que había entregado en sus manos. El poder ahora vivir ya no sometidos a los rudimentos de este mundo, sino ahora bajo el reino de Dios, bajo los mandamientos, preceptos, estatutos, leyes, etcétera, del reino de Dios. Por eso el apóstol Pablo los encuentra viviendo de una manera ajena a la que verdaderamente el Señor Jesucristo les había entregado a través de su muerte en la cruz.
Cristo justificó la carne pecaminosa en la cruz. Pablo explica a los colosenses que el haber muerto con Cristo significa que a efectos jurídicos Cristo condenó y sentenció a la carne en la cruz. Todos los que hemos muerto con Cristo a través del bautismo tenemos que saber y entender que la carne y el pecado ya fueron justificados en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados y tomó nuestro lugar. Ahora no solo estamos exentos de culpa, sino también de toda acusación de la ley. Por eso los cristianos nacidos de nuevo debemos considerarnos muertos al pecado, muertos a la ley y a toda clase de religión humana, pero vivos para Jesucristo y para la justicia de su reino. Los que han muerto al pecado han muerto a la vieja vida y resucitado a una vivencia nueva. Debemos saber y entender que si hemos muerto con Cristo, ya no estamos bajo el dominio de ningún señorío espiritual, excepto el de Cristo mismo. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo ha hecho entonces a través de su muerte en la cruz? Quiero resumirlo en pocas palabras. Dice que a efectos jurídicos, Cristo condenó y sentenció a la carne en la cruz. Cristo condenó y sentenció a la carne en la cruz. Por lo cual nosotros ya no estamos bajo el gobierno de la carne, sino bajo el gobierno del Espíritu. Él es ahora quien nos gobierna, el que nos guía toda la verdad, el que nos lleva a la persona de Jesucristo, revelándonos cada día al Señor Jesucristo mismo. Te animo a que fielmente participes de la nueva naturaleza que te ha sido entregada en el nuevo nacimiento, recordando que el viejo hombre ya ha muerto con todos sus hechos y que una nueva naturaleza te ha sido entregada en tus manos para de esta manera poder tener una nueva oportunidad de vida, expresando toda la gloria del Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y deseo con todo mi ser que esta palabra produzca vida en abundancia en ti.